Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Isabel Kunz, soy de Chile. Ahora con nuestro grupo vamos a hablar, nuestro grupo que está compuesto. Está compuesto por Gisela, Alejandra, Sharon y Yanina. El tema de hoy es acción humana y lenguaje. Introduciremos las distinciones de transparencia y quiebre y examinaremos el carácter lingüístico de los quiebres. ¿Hay alguien que tiene micrófono aprendido? Luego analizaremos la acción humana en cuanto está relacionada con el lenguaje. Posteriormente tomaremos la acción como un dominio e introduciremos diversas distinciones en su interior, que permitirán reconocer tipos de acciones diferentes. Por último, tomaremos un tipo particular de acción humana, aquella que llamaremos prácticas sociales. Me falta, no salí, de acuerdo a la interpretación de Wittgenstein, mostraremos cómo estas Veremos cómo estas permiten ser reconstruidas lingüísticamente. La ontología del lenguaje ofrece una interpretación diferente del fenómeno humano, al referirlo al lenguaje. Es necesario reinterpretar lo que entendemos por lenguaje, que lo concibe como un generativo y que postula que el lenguaje es acción. Nuestro círculo interpretativo no está completo mientras no reinterpretemos las propias acciones. Está como lento. ¿Hay algún micrófono encendido? Las acciones nos constituyen como el tipo de personas que somos y que llegamos a ser. La ontología del lenguaje tiene tres pilares fundamentales: el ser humano, el lenguaje, la acción. En este capítulo examinaremos el tercero de estos, la acción humana. Nuestra concepción tradicional sobre la acción humana, hoy está lentísimo, los dos supuestos según Descartes. Todo sujeto se haya expuesto a la presencia de inmediateces del mundo de objetos que lo rodean. Define al ser humano como un ser eminentemente racional en su actuar en el mundo. El primero de estos supuestos se sustenta en un dualismo originario. Se supone que al examinarse la esencia humana debemos reconocer desde el inicio dos sustancias irreductibles. El pensamiento o la razón que nos constituyen como sujetos, lo que Descartes llamaba res cogitans, quiere decir materia, cosa, pensante. O sea que nosotros somos materia y porque somos una cosa, pero como pensamos, somos seres humanos. Y la segunda sustancia física que constituye los objetos res extensa, todo lo que ocupa lugar en el espacio, en nuestro cuerpo y la totalidad de los objetos naturales. O sea, todo lo que es el planeta sería res extensa. El segundo de los supuestos de nuestra concepción tradicional que nos caracteriza como seres humanos: el pensamiento, la conciencia, la razón, la capacidad de deliberación. La capacidad de deliberación antecede a la acción. Los seres humanos actuamos en conciencia guiados por la razón. Toda acción humana es acción racional.
La razón deja de concebirse como aquello que caracterizaba a los seres humanos, transformándolos en sujetos. La razón fue establecida como principio rector del universo. La ciencia parecía demostrar que la naturaleza se comportaba racionalmente, de acuerdo a leyes precisas que estaban allí, esperando ser descubiertas. Lo que la ciencia hacía era interpretarla. Leibniz, todo tiene una razón, nada es sin razón. Hegel, todo lo real es racional y todo lo racional es real. Wittgenstein, el lenguaje pareciera haberse extraviado, y en donde en vez de procurar resolver los problemas que se han levantado, quizás sea necesario resolverlos. El lenguaje humano se caracteriza por su recursividad, seres reflexivos, por su capacidad de volverse sobre sí mismos. El lenguaje nos transforma en seres éticos. Conferimos sentido a nuestra existencia. Cuestionamos, interpretamos, buscamos explicaciones, reflexionamos, somos seres racionales. Lo que sigue es sujeto a exámenes el papel conferido a la razón y el tipo de relación que se establece entre ella y el lenguaje. El sentido general de la existencia permite ser abordada desde el pensamiento racional, la fe, la experiencia contemplativa, incluso desde el silencio. Siempre desde el lenguaje, en la medida en que lo que está en juego es el problema del sentido. Para que el enfoque racionalista de Descartes, esto no es así, decía él. En la medida en que no se pone atención en el lenguaje, la distinción de la razón asume un significado diferente. La razón se transforma en un principio autónomo que no solo nos define como seres humanos, sino que rige también el cosmos que gobierna la realidad. Todo lo real es racional, según Hegel. La ciencia y la filosofía ya no son vistas solo como racionales. La verdad aparece como la razón de lo real. Ambas, verdad y razón, existen con independencia de los seres humanos. La razón se ha disociado de la capacidad interpretativa de los seres humanos. Los fenómenos naturales no tienen razones. ¿Cómo podrían tenerlas si no viven en el lenguaje? La razón de un fenómeno no pertenece al fenómeno, sino a los seres humanos que forjan una explicación que procura dar cuenta de aquel fenómeno. La razón guarda siempre relación con el observador y no con lo observado. La razón de un fenómeno no pertenece al fenómeno, sino a su explicación. Los seres humanos, por ser lingüísticos, poseen la capacidad de proveer razones para todo lo que acontece. Crítica de Schrödinger a Descartes. Dice que es equivocado proceder como Descartes, separando el ser y mundo, sujeto y objeto. Descogitas quiere decir que la materia cosa pensante, lo que dijimos antes, y el res extensa, todo lo que ocupa lugar en el espacio. El fenómeno primario de la existencia humana, según él es lo que se llama Dasein, que es ser aquí, es ser ahí, ser en el mundo. No hay un ser que no esté en el mundo, ni un mundo que no lo sea para un ser. Ambos constituyen en simultaneidad. La distinción de transparencia. Heidegger postula que llamaremos transparencia a la actividad no reflexiva, no pensante, no deliberativa, acción con umbral mínimo de conciencia. Constituye la base y condición primaria de la acción humana. Ejemplo. Cuando caminamos, subimos la escalera, martillamos un clavo, escribimos en el computador, hablamos por teléfono, andamos en bicicleta, etc., lo hacemos en transparencia. Ello implica que no tenemos la atención en cada paso que damos al caminar, en cada movimiento que hacemos. Tampoco proyectamos por anticipado el movimiento que haremos a continuación.
La acción transparente no sigue los supuestos ofrecidos por la interpretación de la acción racional. Es como, por ejemplo, cuando nosotros vamos manejando al trabajo, cuando se podía. Vamos manejando y estamos pensando en lo que hablamos recién con el hijo, con el marido, que tenemos que hacer esto, lo otro. Vamos pasando los semáforos, respetamos los semáforos, respetamos si alguien va pasando por la calle. Todo lo hacemos en forma autónoma, o sea, en forma transparente. Quiere decir que no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, pero lo estamos haciendo y bien. No chocamos, no matamos a nadie, no respetamos los semáforos, llegamos a la oficina y si nos preguntaran qué hicimos en el trayecto, no tenemos idea, pero lo hicimos. Como cuando manejamos, aprendemos a manejar, al principio hay que poner la primera, la segunda y miramos los cambios y todo, porque no lo hemos aprendido. Pero una vez que lo aprendemos, ya nunca más pensamos en eso, lo hacemos en forma automática. Eso es la transparencia, que las cosas pasan a ser como invisibles para nosotros, pero las hacemos normalmente. Entonces hay algo que hay que hacer para salir de esa transparencia. Hay momentos en que hay que salir de esa transparencia, porque es como para estar en el aquí y en el ahora. Había puesto lo mismo, que había que nuestra atención suele estar puesta en otra parte. Cuando nos encontramos en este estado, en la transparencia del fluir de la vida, no solo estamos pensando en lo que hacemos, tampoco estamos en un mundo que se rige por la relación sujeto-objeto. Estamos en un estado que es previo a la constitución de esta relación. ¿Se han fijado que todos andamos así por la vida? Como sin pensar lo que hacemos, pero lo hacemos. Y lo hacemos bien. ¿Cuándo entonces emerge el pensamiento sobre lo que hacemos? ¿En qué minuto dejamos de estar en transparencia? Cuando entramos en una relación con el mundo en la que nos concebimos a nosotros mismos como sujetos y percibimos objetos. ¿Y percibimos objetos? Ahora, la segunda parte que les va a hablar sobre el quiebre que nos va a hacer salir de la transparencia, Sharon. Sharon, te toca a ti, ¿no es cierto? ¿O no? Listo. Siempre me olvido en el orden que vamos. Que tengo anotado. Bueno, a continuación, el capítulo 6 del libro de Echeverría, Antología del lenguaje. Este no está automático, Juan Carlos, lo tenés que pasar vos, la diapositiva, perdón. Bueno, decimos que, dice Echeverría, que los seres humanos somos seres lingüísticos, vivimos en el lenguaje, somos seres reflexivos, capaces de cuestionar. Es la continuación de lo que explicaba María Isabel también. Entonces tenemos que analizar el papel conferido a la razón y qué tipo de relación se establecen entre la razón y el lenguaje. Como ella decía, para el enfoque racionalista, la razón es el principio que transforma todo. En cambio, para la ontología del lenguaje, lo racional solo pertenece al dominio del ser humano y a las explicaciones que nosotros hacemos del mundo. Pero los fenómenos naturales no tienen razón, no viven en el lenguaje. Entonces, la razón siempre tiene relación con el observador que somos nosotros, ¿no? La explicación o la interpretación que le damos a las cosas que suceden, a los fenómenos que acontecen. Como decía María Isabel, Heidegger hace una crítica de Descartes
y dice que no es posible separar al ser del mundo, sino que nosotros somos en el mundo. Bueno, esta diapositiva explica lo mismo, ¿no? Lo que es en la mayoría de los casos, nosotros actuamos en transparencia, es decir, de forma automática. Acá yo puse otro ejemplo, cuando por ejemplo a la mañana nos levantamos, realizamos nuestras actividades para ir al trabajo, hacemos todo de manera automática sin tener plena conciencia. Ahora decidimos salir caminando hacia el trabajo. Si en algún momento algo interfiere en nuestro camino, por ejemplo, encontramos que hay un semáforo que no funciona y vamos caminando, advertimos que no va a ser sencillo cruzar la calle por la cantidad de tránsito. Entonces, en ese momento vamos a tener que prestar atención para no tener un accidente, ¿no? Si tenemos que caminar y cruzar para llegar. Eso podría ser un quiebre, ¿no? Vamos a dejar de estar en automático. En el momento del quiebre, dice, quiebre de la transparencia. En el momento del quiebre, nuestra acción comienza a ser racional. Constituimos la relación sujeto-objeto y pensamos en cómo, de alguna forma, de restablecer la transparencia. Todo quiebre involucra un juicio, porque la transparencia se quiebra de acuerdo a los juicios que nosotros hacemos. Hay algo que, aunque sea posible, no es lo normal que esperábamos que acontezca. Lo acontecido era, por ejemplo, que no funcionaran los semáforos y nosotros tuviéramos que caminar, era algo posible, aunque no esperado. Dice, la situación de que no funcionaran los semáforos en hora pico me apartó de la transparencia, dando lugar a que surjan juicios y piense, bueno, es un caos, podría ocurrir un accidente. ¿Cómo puede ser que no hayan solicitado que un agente guíe el tránsito? Justo hoy que tengo una reunión importante, tendré que tolerar, bueno, un montón de juicios supuestos que una persona podría hacer. Tendré que tolerar la mala cara del jefe, etc. Lo mismo sucede cuando alguien, otro ejemplo, ¿no? Que estaba en el libro. Lo mismo sucede cuando alguien nos hace una promesa. Sabemos que esta podría ser revocada antes de llegar al cumplimiento, o incluso, llegado ese momento, que no la cumpla. A menos de que nosotros desconfiemos de la persona, tenemos expectativas de que esa promesa se va a cumplir. Y si no se cumple, será un ejemplo de quiebra en nosotros. ¿Qué tendríamos que hacer para restablecer ese equilibrio, esa transparencia? Bueno, después hay una clasificación sobre los quiebres negativos y quiebres positivos. Todo quiebre es una modificación del espacio entre lo posible y transforma nuestro juicio. Ahora, ante determinado hecho que produce un quiebre, nosotros lo podemos considerar en un sentido negativo, restringe lo que va a ser posible, o positivo, que expande nuestras posibilidades. Y además, lo que también dice el libro es que nosotros podemos analizar ese hecho. Tal vez algo que en principio sí o sí parecía negativo, a través también del coaching, con preguntas,
podríamos, en cambio de resolver ese problema, cambiando el juicio, bueno, dándolo, ¿no? Resolver ese problema. Entonces, ¿por qué hablamos de quiebres y no de problemas? El problema tiene una carga negativa. Existen los problemas por sí mismos, independientemente del observador. Y como están afuera del observador, él no lo puede resolver. En cambio, el quiebre puede ser, o los quiebres pueden ser positivos o negativos. Al quiebre lo hacemos explícito. Podemos reconocerlos en principio como positivos o negativos. Reconocemos que habita en el juicio de un observador. Entonces a esa interpretación podemos discutirla. Y analizándola o discutiéndola de alguna manera, lo que antes se consideraba negativo podrá desaparecer o incluso aparecer como una nueva oportunidad. Se abre la posibilidad de observar al observador que emite un juicio, a observar el juicio sobre el juicio, que genera el quiebre, como quiebre. Después, por ahí se entiende un poquito mejor. No hay que dar por sentado al juicio que genera el juicio. Dejar de estar poseídos por nuestros juicios espontáneos. Podemos preguntarnos, por ejemplo, ¿por qué ese tema es un problema para mí? ¿De qué forma sería posible transformar ese problema en una oportunidad? También podemos hacer algo más. Podemos diseñar, es decir, antes de esperar que el quiebre suceda, nosotros podemos diseñar la declaración de quiebre en lugar de esperar que nos ocurra. Cada vez que decimos basta algo, que ya no salimos de la transparencia y no toleramos más, estamos de hecho declarando quiebre. Y en ese momento podemos hacer algo para mejorar la situación. La declaración de quiebre es un recurso fundamental para nuestro diseño de vida. Yo pensaba, ¿no? Mientras leía, que, bueno, el tema de la pandemia fue una situación que en el mundo nos sacó de la transparencia que cada uno teníamos, ¿no? En nuestra vida. Bueno, cada uno estaba acostumbrado y la llevábamos como podíamos. Pero bueno, es un quiebre para la mayoría de las personas. Y bueno, y fíjense que dice, podemos declarar quiebres en cualquier dominio de nuestra vida, en el trabajo, en la relación con nuestra pareja, con relaciones con algún familiar, en algún aspecto de nuestra salud. Y entonces ese quiebre que por ahí la pandemia, obvio, ¿no? Se considera negativo, pero bueno, a través de la reflexión, no sé, una persona le disminuye el trabajo y entonces, bueno, de alguna manera, con la reflexión, con las preguntas y bueno, con el acompañamiento de un coach, en nuestro caso, algo que en principio podría ser negativo, de forma automática considerado negativo, bueno, tal vez después se pueda disolver de alguna manera y cambiar el juicio sobre eso. Algunas personas declaran quiebre y otras no ante una misma situación. Nuestro mundo, nuestro futuro y nosotros mismos seremos diferentes, según cuán competentes o incompetentes seamos en declarar quiebre. Es como si uno se ahoga en un vaso de agua y otro, bueno, lo utiliza eso para flotar y salir a flote, digamos, bueno, y superarse. Bueno, eso sería todo.
hay mucho para ver y muchos ejemplos que por ahí cada uno tendrá, ¿no? Bueno, gracias. Sí, pues Alejandra, yo estaba con la duda porque decía Alejandra S, B larga, B corta, L, Y, C, O. Yo dije, bueno, será el nombre, no sé, pues, o el apellido. ¿Y por qué No, dices? es que lo guardo así. Es que como yo no tengo ni idea de hacer PowerPoint, lo intenté por todos los sabidos y por haber, y el único que me salió fue ese. No, pero Entonces, eso, cuando mandaron tu teléfono venía con eso. En vez de Villegas decía eso. Cuando me mandaron tu teléfono. ¿Ya se ve la pantalla? Verdad que yo, sí, se Okay. ve, gracias Juan Carlos. Vale. Pues tengo que destacar que lo que me ha tocado a mí, la página 114 a la 118, está muy marcado lo que es la acción en el lenguaje y las distinciones del lenguaje. O sea, básicamente lo que habla y lo que se enfoca y lo que quiere transmitir son las distinciones de acción en el lenguaje. Capítulo 6, ontología del lenguaje y las páginas que son. Y los muñequitos nos transmiten lo que es, ¿no? La comunicación. El lenguaje es acción. Nuestras acciones nos hacen ser como somos. Es una de las frases del primer postulado que tiene la primera página, que es, perdón, un segundo, que es que creo que fui yo la que me confundí. Lenguaje y acción. ¿Sí? El lenguaje es acción y nuestras acciones nos hacen ser como somos, ¿no? Ya lo hemos venido hablando y compartiendo en el transcurso de la situación, de la importancia que tiene el lenguaje a nivel de acción o de no acción también. Puedes pasarlo, Juan Carlos. El lenguaje y la acción. Los humanos no son seres ya constituidos con propiedades fijas, sino seres que están permanentemente en cambio. Nosotros los seres humanos, como decía la compañera ahora, que hablaba de Descartes, que hablaba de los quiebres, y aunque ya tenemos una cantidad de información en cada uno de nosotros, pues a medida que entramos en un proceso de conciencia de lo que hablamos, de lo que pensamos, igualmente al decirlo, al hablarlo, la importancia que tiene el lenguaje, la acción genera otro tipo de comportamiento, otro tipo de en nosotros, ¿no? Genera acciones diferentes. La acción como una distinción lingüística. La acción es una distinción que hacemos en el lenguaje. Cada vez que hacemos una distinción, separamos un determinado fenómeno del resto de nuestra experiencia. ¿Eso qué quiere decir? Cuando creo que viene Juan Carlos, yo puse un ejemplo de, hay una figura, si no te importa. No, bueno, déjalo atrás. Cuando las distinciones en el lenguaje, las distinciones significan lo que hace preciso. Como yo decir en una distinción, frío, calor, me duele, enfermo, ¿no? Que podríamos hablarlo como acciones, pero no son acciones, son distinciones que hacen el lenguaje en acción. ¿Qué es la acción en una distinción lingüística? Cada vez que hacemos una distinción, separamos un fenómeno determinado del resto de nuestra experiencia. Por lo tanto, cuando hablamos de acción, estamos efectuando una distinción. Cada vez que hacemos distinción, separamos un fenómeno determinado del resto de nuestra experiencia. Por lo tanto, cuando hablamos de acción, se estaba revisando, porque pues creo que me sigue hablando de lo mismo. La acción como una distinción lingüística.
las distinciones son el nombre que le damos a las cosas para identificarlas en el lenguaje. Es muy claro, ¿no? Lo que vengo diciendo desde que empecé en PowerPoint. Las distinciones hacen en el lenguaje cuando uno empieza a tener conciencia de cómo habla, pues asimismo toma conciencia de cómo genera las acciones, ¿no? La importancia que tiene el lenguaje en la acción. Entonces yo puse un ejemplo, porque en el ejemplo que ponía al principio el fragmento del libro, somos según cómo actuamos. Al cambiar nuestra forma de actuar, cambia nuestra forma de ser, ¿no? Entonces, las palabras crean realidades. Y hay un sujeto que dice, si me siento culpable por no haberme dado cuenta antes, ¿no? Y luego, al otro lado, él en su otra forma de ver el lenguaje pone, entendí todo cuanto estuve preparado para hacerlo, ¿no? Es otra forma a la hora de expresar y de comprender cómo el lenguaje, ciertas palabras a la hora de transmitirlo cambian esa percepción y esa forma de acción. El lenguaje es acción y al mismo tiempo la acción es el lenguaje. Y puse otro ejemplo igual. Me siento culpable por no haberme dado cuenta antes, ¿no? Y en el otro sentido sería, entendí todo cuanto estuve preparado para hacerlo. Ay, puse, es la misma figura. Ahí, luego lo arreglo. Perdón, Juan Carlos. Sí. Las distinciones son obras nuestras. Al hacerlas, especificamos las unidades y entidades que pueblan nuestro mundo. Es por esto que decimos literalmente que aunque vemos con nuestros ojos, observamos con nuestras distinciones. Gracias. Un ejemplo de distinciones, ¿no? Distinciones lingüísticas es un ejemplo. La forma en que los seres humanos observaban el firmamento en la antigüedad es un ejemplo que pone el libro, ¿no? Aunque pudiéramos decir que ellos y nosotros viéramos lo mismo, lo que para ellos serían... Juan Carlos se devolvió. Perdón. Ahí. Lo que para ellos serían lámparas colgando del cielo, para nosotros serían estrellas. ¿Todo por qué? Por la forma en que llamamos y nombramos el lenguaje. Nosotros ya tenemos hoy en día declarado que son estrellas. Ellos en ese entonces no lo sabían y al no saberlo no podían adjudicarle una distinción, ¿no? Eso otro ejemplo que no lo pone el libro, pero que me imagino yo que está puesto desde otros libros, era cuando Cristóbal Colón llegó a descubrir América, que los indígenas no sabían que eran los barcos, por eso no los vieron, porque aunque visualmente no tenía una referencia, una distinción de lo que era, pues para los españoles que sí sabían que eran, podían referenciar y hacer la distinción a la hora de estar cerca del barco, ¿no? La mayor parte de nuestras distinciones son morales, políticas, religiosas y pertenecen a las distinciones de la acción. Asimismo, vemos nuestra distinción en base a lo que hemos aprendido o en nuestro lenguaje. Puedes pasar. Sí. Nuestros sentidos son importantes a la hora de que observamos. Nuestra estructura biológica no detecta ciertos sonidos. Es poco probable que podamos generar las distinciones que nos permiten observarlas. Para poder observarlas debemos traerlas al terreno de no alcanzo a ver abajo, la experiencia, ¿es que dice? Sí. El terreno de la experiencia. Y pone como ejemplo, que luego lo voy a juntar porque si no me quedé con eso, es como para poder ver algo que un símil es lo que hace el microscopio, ¿no? El microscopio amplifica lo que tiene para poder ver lo que hay ahí. Cuando él habla
de que nuestros sentidos son importantes es porque a la hora de tomar conciencia de eso hay que traerlos al campo de la acción. Muchas distinciones no tienen una base biológica. Esto no corresponde a perfección biológica alguna. Están generadas en base de facilitar y estructurar la experiencia de vivir con otros y dar sentido a nuestras vidas. Yo lo puse porque me pareció que era importante, pero la verdad que no entendí por qué dicen que muchas distinciones no tienen base biológicas. Esto es, que no corresponde a las profesiones biológicas de algunas. Es como que se contradijo, pero aún así con lo que me quedé es que están generalizadas en la base de facilitar y estructurar la experiencia de vivir con otros y de dar sentido a nuestras vidas. ¿Entienden? Vale. Uso de las distinciones en la acción. La distinción en los fenómenos naturales, ejemplo de acción en referencia a fenómenos naturales como una tormenta o un terremoto. En este sentido, hablamos, por ejemplo, de la acción en una tormenta o un terremoto, la acción o reacción producida por determinados productos químicos, así como se habla de acción al factor que se le atribuye el desencadenante de la acción se le suele llamar agente. Y ahí no alcanzo a leer, es que... Se habla por vale, lo tanto de determinados. Vale, y una gente, lo voy a poner así el teléfono, porque si no, no me deja leer abajo. Vale, muy bien. Sostenemos que cuando la distinción de acción se utiliza para describir fenómenos naturales, como los indicados anteriormente, cuyo uso es metafórico, trata al supuesto factor que produce la acción como si fuera un ser humano. Cada vez que se observa un cambio y se alude a una causa que lo produjo, se suele llamar a la causa agente y al cambio acción. Pero con ello, al extender la distinción de los fenómenos naturales, se os ocurre la distinción cuando la usamos para dar cuenta del comportamiento humano. Examinemos, por lo tanto, los usos que se le da a la distinción cuando ésta se usa en relación a los fenómenos de comportamiento humano. De hecho, cuando hablamos de acción humana, los dos factores apuntados arriba están presentes en algún cambio observable y la intervención de un agente. Esta vez, sin embargo, el término agente no se usa para referirse a una causa, sino para apuntar a seres humanos que operan individual o colectivamente lo visto de voluntad. Pues se dijo acá. Esto ha permitido la existencia de dos significados diferentes para la acción humana, dos formas de la distinción de acción cuando se usa con referencia a fenómenos humanos, acción como movimiento y acción como comportamiento intencional o con un propósito. El primer significado enfatiza el cambio y el segundo enfatiza la intervención deliberada de la gente basada, de la gente. Ahí me sobró ese basado. Sigue, Juan Carlos. Me coló. Bueno, sí. Basado en el segundo significado, hablamos de acción cuando podemos señalar la intención de la gente, aun cuando haya movimiento perceptible. Aquí podemos hablar de las acciones de perseguir a alguien, casarse. En estos últimos términos ejemplos, esa vez es difícil asociar a la acción un movimiento. Cabe por último mencionar el uso de distinción de acción aplicado a esta gente sobrenatural como dioses, fuerzas divinas,
etcétera. En estos casos, los mismos factores de comportamiento de la acción humana aparecen también presentes. Un cambio observable y un agente interviniente. Se trata, por tanto, de la misma estructura que reconocíamos en caso de una acción humana trasplantada a supuestos agentes sobrenaturales o sobrehumanos. Esta frase la saqué de Maturana. No podemos ver aquello que no podemos nombrar. Y yo creo que en sí reúne pues todo lo que es las distinciones en el lenguaje. Y yo quería compartir, Juan Carlos, ¿es posible compartir un video? Sí, Chiquitico, dura 2 segundos, 2 minutos. Sí, pero aquí tendríamos... ¿Dónde lo tienes? Está en YouTube. Dame un minuto y paro la grabación y ya lo consigo. De repente, 2 de ellas cayeron en un hoyo profundo. Todas las demás ranas se reunieron alrededor del hoyo. Cuando vieron cuán hondo era el agujero, le dijeron a las 2 ranas en el fondo que para efectos prácticos se debían dar por muertas. Las 2 ranas no hicieron caso a los comentarios de sus amigas y siguieron tratando de saltar fuera del hoyo con todas sus fuerzas. Las otras ranas seguían insistiendo que sus esfuerzos serían inútiles. Finalmente, una de ellas en el fondo puso atención a lo que las demás decían y se rindió. Se desplomó y murió. La otra rana continuó saltando tan fuerte como le era posible. Una vez más, la multitud de ranas le gritó que dejara de sufrir y simplemente se dispusiera a morir. Pero la rana saltó cada vez con más fuerza, hasta que finalmente salió del hoyo. Cuando salió, las otras ranas le preguntaron: ¿no escuchaste lo que te decíamos? La rana les explicó que era sorda. Ella pensó que las demás le estaban animando a esforzarse más para salir del hoyo. Esta historia tiene 2 lecciones. Primero, la lengua tiene poder de vida y de muerte. Una palabra de aliento compartida con alguien que se siente desanimado puede ayudar a levantarlo y finalizar el día. Segundo, una palabra destructiva dicha a alguien que se encuentra desanimado puede ser que acabe por destruirlo. Tengamos cuidado con lo que decimos, pero sobre todo con lo que escuchamos. No siempre hay que prestar atención. Utilicemos solo lo que es bueno. Hablemos de vida, de alegría, de esperanza a todos aquellos que se cruzan en nuestro camino. Ese es el poder de las palabras. A veces es difícil comprender que una palabra de ánimo puede hacer tanto bien. ¿Qué te parece? Puedes cortarlo si quieres, Juan Carlos. Bueno, chicos, en resumen, la importancia del lenguaje, aunque la rana era sorda, el lenguaje expresivo, ¿no? El no verbal, fue tomado en cuenta por ella y eso le dejó un mensaje y también era una acción. Entonces, pues nada, ya ahí termina mi parte y ya la que le toca, la que sigue. Sharon ahora. Gracias, Alejandra. Con mucho gusto, chicos, con mucho cariño. Fue muy bonito, Alejandra. Okay. La de Alexandra es la verde. Sí. Ok. ¿Es esa? Sí, esa es. Vale. Y entonces, yo tengo de las páginas 118 a la 125. Aquí hace una distinción de la actividad versus la acción, donde dice que hay 2 significados de la acción humana. El primer significado es el movimiento como acción, y el segundo es la intervención intencional o como un propósito definido. Ya, entonces tenemos a este economista austriaco, Ludwig van Mises, dice que la acción humana es
el comportamiento con propósito. Entonces, para él, ese propósito es lo que define la acción. La acción humana es una acción racional. Es porque nosotros actuamos siempre cuando tenemos un objetivo, ¿no? Que queremos hacer o llegar a algo. Entonces, queremos ir como de un punto a otro punto. Entonces, esa acción es el movimiento y también es tomada como un comportamiento, ¿ya? Entonces, aquí en el libro hay un ejemplo del mismo Rafael Echeverría, que dice que él es profesor de ontología y está en la universidad caminando de un lugar a otro enseñándole a sus alumnos, y en eso le hace una pregunta a una alumna que se llama Amalia. Dice que qué importancia tiene lo que estoy diciendo, porque está explicando esto de la acción, ¿no? Entonces ahí hay varias aseveraciones ahí en ese ejemplo, porque ahí hay una intencionalidad. Y en ese ejemplo, pues, él pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? Y ahí hay, viendo las aseveraciones, que está caminando, porque lo dije al principio, está caminando de un lugar a otro. Está caminando, que está moviendo el brazo en dirección a la alumna Amalia. Él está hablando con ella, la está mirando y le hace la pregunta a ella, ¿no es cierto? La que sigue, por favor. Entonces, ahí también vemos que está haciendo unas afirmaciones, que es una descripción precisa del que está observando. Entonces, en las frases anteriores era lo que él estaba haciendo, ¿no? Lo que la gente veía. Pero la otra parte es esa descripción que está haciendo. Si preguntan a alguien, a los otros alumnos, ellos van a decir que el profesor estaba enseñando a un grupo de alumnos, que él se está ganando la vida como profesor, y también que estaba preocupado de que le entendieran, ¿no? lo que está haciendo. Entonces ahí hay dos distinciones, que son las aseveraciones y las afirmaciones. Entonces aquí dice también que las aseveraciones están más cerca del lenguaje de los juicios, puesto que las personas pueden, dice ahí, legítimamente impugnar, pero es como que las pueden poner en duda y pueden hacer otros cuestionamientos en referencia a esas acciones que está realizando. Entonces, de las aseveraciones, asimismo, hay una clasificación de aseveraciones semánticas, donde la diferencia radica en que, primeramente, reconoce la actividad y, segundo, justifica o explica la actividad. Esa es la diferencia en las aseveraciones semánticas. Entonces, dice que la acción humana es la actividad más una interpretación, ¿ya? Porque lo que es para mí quizás no es para el otro, ¿no? Y eso va a depender del observador. Entonces, las aseveraciones semánticas son diferentes a las aseveraciones de actividad. Entonces, en una acción, la pregunta sería, ¿qué mueve a esa persona a hacer lo que está haciendo? ¿Ya? Entonces ya ahí entra la acción, ¿no? ¿Cuál es el propósito que le hace que haga lo que está haciendo, a lo que se dedica, ¿no? Y ahí también hay una afirmación de actividad que puede ser una aseveración de acción. Por ejemplo, aquí dice Jacinto está comiendo. Entonces ahí hay muchas interpretaciones. Porque yo puedo decir Jacinto está comiendo, pero puede ser que él esté comiendo en el día, puede ser que esté comiendo en la noche, depende si es el almuerzo, si es la merienda, ¿no? Entonces ahí hay la cuestión del observador, que puede formular las aseveraciones semánticas muy diferentes al hablar de la misma situación, ¿no? Entonces eso es en cuanto a la actividad versus la acción, que va a depender del observador. Entonces, en el otro título estaba la acción directiva y reflexiva. Esa es otra forma de mirar la acción que hay, directa y reflexiva. Entonces dice que la definición de acción puede ser hablar sobre las cosas y pensar sobre esas mismas cosas. O sea, ahí hay dos tipos de acciones. La acción de movimiento, ¿no? de hacerlo, y la acción sobre lo que yo estoy pensando. Entonces, se contrapone la teoría a la práctica y se separa
las ideas y los ámbitos de hacer. Nosotros comúnmente cuando hablamos siempre decimos, por ejemplo, que queremos hechos y no palabras. O también decimos, deja de hablar y haz algo. O también solemos decir, son solo palabras, etc. Entonces, esos son ejemplos de que siempre la acción está ligada a las palabras. ¿Ya? Entonces, al hablar de este modo, dice, nuestro sentido común apunta a una distinción que es válida y procuramos recuperar en esta sección. Dice, la forma como el sentido común realiza la distinción refuerza el ocultamiento de que el lenguaje es acción. Se oculta también con ello las importantes consecuencias prácticas que a menudo resultan del hablar sobre alguna cosa. Entonces, se esconde la responsabilidad a veces de lo que queremos decir con frases como esta que estamos viendo. Ya, la siguiente, por favor. Ya. Hay un compromiso, ¿no? Cuando uno habla hay un compromiso. Dice. Nuestro hablar no es trivial, cambia nuestro mundo y da forma a nuestra identidad. Nuestro hablar no es inocente. Somos responsables de las consecuencias de lo que decimos y no decimos. Nuestros éxitos y fracasos se configuran en nuestras conversaciones. Entonces hay una diferencia entre el hablar y el hablar acerca de algo y hacerlo, ¿no? Son dos acciones diferentes las que hay ahí. Entonces esto lo que hace es que permite al observador también observarse a sí mismo respecto de la acción que está viendo que realiza el otro. ¿Ya? Entonces esta es una capacidad humana fundamental y única, y es lo que nos hace diferentes de los demás seres vivos que hay aquí en el mundo. Entonces aquí pone un ejemplo, que estamos esculpiendo una roca. Entonces, el esculpir la roca es la acción, ¿ya? Y si en un momento dado el que está esculpiendo no puede, no le sale un corte o no puede dar la forma que quiere, entonces es como un llamado a reflexionar sobre otras maneras de hacerlo, porque de repente la manera en que lo está haciendo no es la más adecuada en ese momento para lo que él necesita, ¿no? Entonces hay otras maneras de hacerlo. Entonces ahí viene la otra distinción, donde es actuar sobre la acción. Ya no es el hecho de esculpir la roca, sino de buscar otra manera de hacerlo, que ya es una acción reflexiva. Ya empieza a reflexionar de por qué hace esto de esta manera, donde no le está saliendo lo que tiene como propósito. Entonces, aquí nuestro lenguaje es muy recursivo. Hay muchas formas de decir las cosas, ¿no? Y hay una importante diferencia entre hablar de algo y lo que entiende nuestro sentido común y el observador. Entonces dice que la acción se encuentra en ambos lados, tanto en mi ejemplo como lo tenía, tanto en el esculpir la roca como en reflexionar sobre otras formas de hacerlo. Ahí hay dos clases de acción. Entonces, hay tres maneras en las cuales la acción reflexiva puede servir a la acción directa, que es la de lo que la persona se enfoca en hacer, que los demás pueden ver. Entonces, la primera, de aquí puse solo un resumito, porque si me ponía a hablar más, ya se me hacía un champú, porque de hecho casi no entendía mucho el ejemplo. Entonces dice que la acción recursiva interviene en el sentido de lo que estamos haciendo, o sea, que es la acción en sí misma, ¿no? Ya, la segunda manera es reflexionar para examinar y eventualmente ampliar el horizonte de posibilidades en el cual actuamos. Y desde nuestro horizonte que vemos un mayor o menor número de alternativas para nosotros. Por ejemplo, el que estaba esculpiendo la roca, en el momento en que no lo puede hacer, empieza a buscar otras maneras de hacerlo. Entonces es ahí donde está ampliando el horizonte de lo que él ya venía haciendo, ¿no? Entonces busca otras alternativas. Y por último, dice que también existe la reflexión que llamamos diseños. Ya, diseñar en una acción que busca mejorar vías de utilización de medios para lograr nuestros fines.
En este caso, el que esculpe la roca pues tiene ya en su mente lo que quiere lograr, ¿no es cierto? Y aquí hace otros dos tipos de división, que serían la planeación y la estrategia. Esas son la división de las acciones reflexivas. A ver, la siguiente. Entonces aquí la planeación nos la muestran como un diseño de acciones en un espacio protegido en el que lo central es el uso eficiente de los recursos para alcanzar un objetivo determinado. Aquí en el libro dice que esto más va dirigido para los ingenieros, que son los que se encargan de hacer la planeación. ¿Ya? Y en estrategia dice que las condiciones son muy diferentes y la estrategia aparece como una forma de diseñar nuestras acciones bajo condiciones de acción recíproca. Implica que nuestras acciones requieren poder anticipar las acciones de otros y ser diseñados en consecuencia, a la vez que las acciones de los otros también procuran anticipar las nuestras y también son diseñadas en consecuencia. Entonces, estas tres formas de reflexión, las que estábamos viendo, apoyan e incrementan nuestra capacidad de acción directa. Y cada vez que emitimos el juicio que no estamos siendo todo lo efectivos que quisiéramos, surge la oportunidad de reflexionar. O sea, es decir, cuando las cosas no nos salen como nosotros queremos, ahí es donde se presenta esa oportunidad de cuestionarnos, ¿no? De preguntarnos. Aquí yo puse 3 preguntas. Dice, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿No? En el caso del escultor, de ese modo que lo estaba haciendo, no era el correcto. O no era lo que le iba a llevar a su propósito. ¿Ya? Entonces dice, ¿por qué introducir nuevas posibilidades que aún no he considerado? Eso es para tener un mejor resultado, ¿no? Y también hay una pregunta que así mismo nos lleva a la reflexión. Nosotros podemos preguntarnos, ¿existirá una mejor forma de utilizar más recursos para lograr mis metas? Ya. Todas estas preguntas nos ayudan a estas 3 maneras de acción. Entonces, ahora también nos hablaba aquí de la acción contingente y la acción recurrente. Entonces dice que los seres humanos a menudo actúan de acuerdo a las circunstancias. Es lo que se les presenta, ¿no es cierto? Hay personas que ya saben cómo pueden reaccionar a ciertas situaciones. Dice que nosotros respondemos de manera específica a los sucesos que se presentan en nuestra vida. Entonces aquí pone un concepto, ¿no? De que es contingente, la acción contingente. Dice que es la acción que se genera cuando no disponemos de una forma establecida de actuar. Esto es cuando uno reacciona dependiendo de la situación y de lo que esté pasando. Y la acción recurrente se llama así a la forma de hacernos cargo de aquellas inquietudes y quiebres que son permanentes. A estos quiebres se les da el nombre de prácticas sociales. Y las prácticas sociales son cosas históricas, son cosas que vienen desde antes, ¿no? Son cosas que han sido ya diseñadas. Pero alguien que las inventó y que en su momento les funcionó, ¿no? Y que todos actualmente estamos aplicando. A ver que son generadas por accidente y se mantienen. Ahora porque funcionan. Y porque nadie ha creado una alternativa mejor. Pero son cosas que siguen vigentes porque siguen funcionando. O sea, están como sistemáticas. Entonces ya eso está como una forma de vida, como un diseño, ¿no? Entonces se mantiene porque a alguien le sirve eso que están haciendo, esa cosa que están haciendo. Esa es la práctica social. Ya. Entonces aquí nos hace una separación de las ventajas y las desventajas de esta práctica social. Entonces, como lo que dice como ventaja es que permite alcanzar un determinado nivel. Rosana, está el micrófono abierto. Gracias. Dice que también nos permite construir sobre ella sin prestar mucha atención, que era lo que veníamos hablando hace un rato de la transparencia que nos dijo María Isabel. Entonces ahí es cuando ya sabemos cómo es
y simplemente lo hacemos como sistemáticamente, ¿no? Como el ejemplo que ponía ella de manejar. Y entonces dice que no nos concentramos en aquellas áreas que nos pueden permitir una expansión de nuestra capacidad de acción. Simplemente ya son cosas que nos salen como naturales, ¿no? Entonces, cuando todos en una comunidad encargan las mismas prácticas sociales, aumenta el nivel de coordinación de acción. Por ejemplo, en una danza donde hay pasos a seguir, el momento en que todos ya saben la coreografía, para toda esa comunidad es fácil lograr, ¿no? El baile, hacer la danza, los pasos, todo, porque ya lo han venido practicando, ya lo aprendieron y ya no tienen que estarse concentrando en cómo tienen que hacerlo, sino que ya les sale, les fluye, ¿no es cierto? Y así mismo en los deportes. En el deporte que sea, en el fútbol, en el básquet, en algún tipo de deporte, hay unas reglas, ¿no? Hay un reglamento. Entonces, cada uno ya sabe qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer dentro de la cancha cuando están jugando. Entonces, esas son las ventajas, ¿no? De estas prácticas sociales. Y las desventajas, como las prácticas sociales se tornan transparentes, perdemos la capacidad de observarlas. O sea, ya no nos damos cuenta de ese cierto actuar de lo que está ahí. Simplemente ya no salen naturales, ¿no? Nos acostumbramos, dice, tanto a hacer las cosas en la forma establecida o en la forma que ya nos han enseñado, que suponemos que es la forma obvia, única y natural de hacerlas. Entonces ya no pensamos en que se puede mejorar, ya no pensamos en que hay a lo mejor otra forma que puede ser más efectiva, ¿no? para yo poderla hacer. Entonces que ya nos quedamos, que así funcionó y así hay que seguirlo haciendo. Entonces ahí perdemos la oportunidad de tratar nuestros quiebres de una manera mucho más eficiente, porque nos cerramos en que así era y así tiene que ser, y perdemos la perspectiva, perdemos quizás la noción de que se puede hacer algo más, ¿no es cierto? Entonces, en estas prácticas sociales se convierten en hábitos. Entonces, el hábito genera una ceguera y a menudo puede debilitarnos y disminuye nuestra capacidad de crecer, aprender e innovar. Porque desde el momento en que aceptamos como norma general lo que todo el mundo ha venido haciendo, es como que para eso y no debemos cambiarlo, porque a mucha gente le funcionó así y así tiene que seguir funcionando. Ya entonces, dentro de una organización se benefician del poder de la práctica social, porque como es algo que ya todo el mundo sabe, ¿no es cierto? Tienen a muchas personas haciendo lo mismo de una manera consistente. Entonces, que eso les lleva mucha ventaja porque como ya tienen la práctica, lo hacen rápido, lo hacen de una forma natural, no tienen no hay que gastar más recursos. En cambio, en una organización con pocas prácticas sociales, con pocos sustentos establecidos, donde no se sabe lo que hay que hacer, gastará una mayor cantidad de tiempo al hacer que la otra ejecutara casi sin esfuerzo la actividad que hay que hacer. Porque si no tienen la costumbre de hacerlo, entonces no hay un hábito de hacerlo. Es más complicado el hacer que la gente aprenda, que lo practiquen y que se haga como algo natural. Entonces eso pues puede desgastar al grupo hasta que todos puedan lograr lo mismo, el hacerlo rápido como en la parte que explicábamos anterior. Entonces dice, hay mucho que ganar diseñando prácticas sociales que permiten una más florida coordinación de acciones entre los que trabajan juntos. Entonces, cuando hay prácticas sociales, sobre todo dentro de una organización, es como que ya hay un diseño hecho, ya hay una forma de cómo se hacen las cosas. Entonces, el que llega y aprende de esa misma manera. Ya no es como que si no tienen una práctica social, si una persona nueva que llega no sabe qué hacer y hay que gastar una persona un recurso para que esa persona aprenda. Entonces, actualmente hay muchas tecnologías de reingeniería o diseño de procesos que tienen como objetivo precisamente eso, el de analizar, evaluar y rediseñar las prácticas habituales de una organización. Entonces, en eso es que se basa la reingeniería, para dejar las prácticas que están ya dentro de una empresa, si es que sirven, se mantienen, y si no sirven, hay que cambiarlas. Ya, ese era el resumen que me tocó a mí. La verdad, como habíamos estado conversando, el libro
o sea, se expande bastante, pero es como que hay que sacarle la frase puntual. Pues yo cuando empecé a leer el libro veía como 10.000 hojas, pero el rato de la hora, la verdad es que no era tan complicado. Eso es todo, chicos, gracias por su atención. Gracias, Charo. Excelente. Hoy, a propósito Claro, de lo que... claro. ¿Me escuchan? A propósito de lo que dice Charo, me acordé de una historia que nosotros copiamos las cosas y a veces no nos cuestionamos por qué tampoco. Entonces, contaban que una señora le decían, ¿cómo hace la cazuela? Entonces decía, bueno, pesco la gallina y le corto las patas. ¿Y por qué le corta las patas? Bueno, porque mi mamá me enseñó que era así. Entonces fue a preguntar a la mamá, ¿y por qué le cortaba las patas a la gallina antes de hacerla? Ah, no sé, mi abuelita, mi mamá me enseñó a mí así. Fueron donde la abuelita a preguntarle. Bueno, y señora, ¿por qué usted cuando hace la gallina lo primero que hace es cortarle las patas? Bueno, porque yo era muy pobre, tenía una olla chica y no me cabía la gallina si la hacía completa. Entonces, muchos no nos cuestionamos y hacemos, copiamos nomás. Y encuentro como bien significativo eso, que muchas veces nosotros copiamos y a lo mejor no es necesario copiar tal cual. Como si tenemos una olla más grande, podemos meterla con pata y todo. Llama esa acción reflexiva, ¿no? Donde hay opciones de preguntarnos a nosotros mismos por qué esto se hace de esta manera y qué posibilidades tengo yo de mejorarlo. Exacto. Bueno, esa es la presentación de nosotros, pero falta una parte que Yasmina lo va a hacer la próxima semana porque justo ella se le echó a perder el internet y va a tener que hacerlo, no sé cuándo nos vamos a juntar, el próximo lunes o el próximo miércoles. ¿Saben ustedes? Creo que habíamos dicho continuar el miércoles. Ah, ya. Y Juan Carlos quería que viéramos lo del cuestionario que él había hecho para que lo revisáramos. No sé si lo hacemos ahora o después. Yo lo que considero, leyendo el capítulo, es que me gustaría como digerirlo un poco más, como que darle una lectura como más interpretativa, así como contaste tú el cuento, que me pareció súper chévere y aterrizado, como que podamos dar una aterrizada a lo que acabamos de leer, como cómo me hago esto digerible, cómo me hago esto para mi coloquio más digerible o para mi vida más digerible, porque hay cosas que son como muy abstractas. Uno las escucha y escucha como que es como muy abstracto. Es como esto, como lo dijeron. Sobre todo que él a veces habla de cosas que luego las retoma. Por ejemplo, cuando estaban hablando ahorita de las distinciones, en la clase hablaban que las distinciones eran como el dominio. ¿Ya? Entonces como que cuando habláramos, hiciéramos como que, bueno, yo no soy competente hablando, sí, pero cuando no soy competente hablando, si estoy frente a una cámara, o estoy frente a un público, o estoy con mi pareja, o estoy con mi familia, ya esa es una distinción. Entonces, sí, no sé si de pronto ustedes estén de acuerdo como para cerrar este capítulo, que tomemos como cada exposición y le digamos como, bueno, cómo interpretan ustedes lo que estábamos allí como para nuestra vida práctica, para como apropiarnos del discurso. Es mi opinión, no sé, es una idea. Sí, por ejemplo, en la parte mía tuve que hablar mucha teoría, pero en resumen es el que nosotros muchas cosas que hacemos en nuestra vida las hacemos sin pensar porque ya nos acostumbramos, como hablar por celular, uno está hablando pero no piensa, voy a tomarlo con la mano derecha o con la mano izquierda, habla nomás. Y resulta que si se te acabó la batería, hay un quiebre. O estás en el computador escribiendo y estás súper bien y de repente se corta el internet, hay otro quiebre. Entonces siempre en nuestra vida es que hacemos cosas con transparencia, o sea, sin pensar, va a llegar un minuto que hay un quiebre que nos hace reaccionar, llegar al aquí y a la hora. Como que en eso yo resumiría mi parte. No sé si lo entienden o estoy muy complicada, pero realmente era densa esa parte. Sí, y la parte de los quiebres hay también bastante, pero ahí tendríamos que buscar nosotros ejemplos. Si hablamos de problemas, que los coaches no hablamos de problemas, porque el problema es algo negativo, lo vemos como algo negativo y está fuera nuestro,
En cambio, un quiebre, nosotros somos parte de eso y entonces podemos cuestionarnos. Bueno, el libro menciona algunos ejemplos, pero me parece que lo más rico es lo de la vida, ¿no? Nuestra, eh, como que está muy sintético, pero es fundamental. Y las preguntas que hacemos respecto de eso, ¿no? Denme un momento y les comparto la presentación que tenemos acá. Bien. Esta fue la que hiciste tú, ¿cierto, Mari? ¿Perdón? Esta presentación, sí. ¿Ahí la ven todos? ¿Esa verde? Sí. No, no se ve. Nos vemos nosotros. Ah, ok, ya la comparto entonces. Bien. Pues les voy a comentar un poquito lo que yo he visto acá de lo que habló la compañera. De acuerdo, de lo que estamos acá, que hemos hablado, esta parte que me parece interesante. En primer lugar, este cuarto capítulo hace el énfasis sobre la acción que tiene el lenguaje, y es ahí donde nosotros nos vamos a examinar en esta parte. Y sobre todo la parte de la acción humana, que basa en dos conceptos, y uno de ellos, que es el que me llama más la atención, tiene que ver con la parte de la inmediatez, que es esta que se encuentra aquí en el primero. Todo sujeto se haya expuesto a la presencia de inmediatez del mundo, de los sujetos que lo rodean. Este para mí es uno de los, creo que de los principales problemas de escucha, porque muchas veces una persona nos escribe por WhatsApp y quiere que le contestemos enseguida. Nos manda un mensaje de voz y queremos que nos le contestemos enseguida. Nos están hablando y no están dando cuenta qué acción estamos ejecutando y queremos que nos conteste enseguida. Así sea que estemos manejando en el carro automático y estemos mirando para todos los lados y nos están hablando y quieren que le hablemos enseguida. Entonces, este es un supuesto que muchas veces dentro del proceso de la escucha nos trae muchos inconvenientes al momento de establecer una relación. Y cuando no se tiene claro esa inmediatez, muchas veces ese proceso puede hallar a muchos quiebres. Por poner un ejemplo, yo a mis pacientes les digo y a mi familia, yo cuando esté en la consulta no puedo contestar el teléfono, no puedo contestar llamadas, así que por favor, si ustedes me escriben o me llaman, cuando yo les devuelvo la llamada es porque tengo el tiempo para hacerlo. Entonces ahí hay una conversación, hay un diálogo para que esa inmediatez de la persona que me escribe ya entre en otro contexto, es decir, ya entra el campo del dominio. En el dominio es que él tiene que esperar a que la persona a la que le escribe tenga el tiempo para hacerlo, ¿ya? Y desde ahí estamos entrando al mundo racional, es decir, ya estamos entrando a mostrarnos en esta parte del mundo racional. Y en esta parte del mundo racional, que lo vemos aquí en el res contains, que me pareció esa parte como bastante difícil de entender, ¿ya? Que es como la cosa pensante, y el res extensa que está aquí, todo lo que ocupa el lugar en el espacio. La res extensa es nuestro pensamiento, todo lo que ocupa el lugar en el espacio, nuestro cuerpo y la totalidad de los objetos naturales. Es el cuerpo físico, es el cuerpo emocional, es el cuerpo mental. Y esta parte que está aquí es el pensamiento o la razón que nos constituye como sujetos. Este es lo que conocemos como, bueno, el ser humano como tal. Somos seres divinos, somos seres de Dios. Es más, hay una diapositiva donde está cada uno y muestran cómo esta parte está allí. Bien, bien interesante de lo que está allí. Después la podrías poner, esa diapositiva que tú dices. Sí, pero un momentico. Déjenme, me voy a colocar aquí Red Descartes. ¿Cómo fue que se llamaba? Descartes. Descartes. Sí, pero Martín.
Pero eso está sobre qué? René Descartes, René Descartes. Sí, pero exactamente estamos hablando de ontología, ¿cierto? Ontología. Ah, no, el res, ¿cómo que se llama? Res cogitans. Res cogitans y res extensa. Exacto. Es bien, ¿se acuerdan del de pienso luego existo? Exactamente, bien. Entonces, miren, Sí, René Descartes. entonces, miren, por ejemplo, esta imagen que está aquí. Ya lo ve, donde está el res cognitas, nos están hablando de las ideas, del pensamiento, de todo aquello que está aquí concebido dentro del ser humano. ¿Ok? Esto es lo que realmente nosotros sentimos que nos define como ser humano. Aquí también. ¿Cómo, perdona? Estás mostrando los dibujitos que decías, ¿no? ¿Todavía no? Sí, ese es donde está la distinción. Esta, por ejemplo. Que no se ven todavía. ¿Ahí están viendo el Google o no lo están viendo? No, estoy viendo la presentación. Bien, voy a dejar de compartir y ya les muestro. Ok. Bien. Ahora sí lo ven. Que dice las 3 sustancias en Descartes. Ajá. Sí, ahora es Dios, alma y cuerpo, sí. Exacto. Entonces miren cómo hay una distinción bien bonita, que el res infinita es Dios, el res recornet es el alma y la res extensa es el cuerpo. Entonces aquí en esta gráfica sí me quedó claro lo que plantea el libro. ¿Ya? En cómo el res cógnita es el pensamiento y es lo que nosotros entendemos y lo que nosotros damos. Y el res extensa es la extensión de lo que está por fuera de nosotros. ¿Ya? Eso fue lo que me llamó la atención y me llevó a investigar como que, bueno, ¿cómo es esto aquí? Mírenlo en este dibujo también aquí cómo está. En que el res incógnita es como el espíritu y la res extensa es el cuerpo. Entonces mira que dentro de esa parte de la razón, él más adelante habla de que no todo es la razón en una diapositiva. Déjeme y le termino de compartir. Esta la compartió también. Aquí ya le comparto la capacidad de liberación. Ok. Entonces, sí es cierto que tenemos un pensamiento que todo tiene una razón y nada es sin la razón. Más adelante hay una parte que nos habla de que todo lo real es racional y todo lo racional es irreal. Y aquí hay como una contraparte donde dice que hay cosas que no están dentro del campo de la razón, como es esta parte que se encuentra aquí. Como dice, el sentido general de la existencia permite ser abordada desde el pensamiento racional. La fe, por ejemplo, la fe para muchas personas no es una razón. Cuando estamos en una experiencia contemplativa, no estamos desde la razón, incluso desde el silencio. Y allí muchas veces se produce mucha información, nos llega bastante información, pero para muchos científicos esto no es racional, pero en la ontología sí tiene un sentido porque pertenece a la red extensa, a la parte que tiene que ver con nuestro espíritu y que si lleva una comunicación desde allí. Y más adelante en las conversaciones, en el capítulo que sigue, habla mucho de cómo me comunico yo conmigo mismo para poder entenderme y tiene que ver mucho con esta parte de la fe y la experiencia contemplativa. Esto era lo que les quería así como compartir desde lo que yo comprendí el capítulo, que me pareció como interesante en el hecho de que muchas veces no todo tiene que ser racional, que también hay muchas cosas que nos mueven y desde que nos mueven como nuestra intuición, nuestra fe en las cosas. Mire con todo, por ejemplo, el caso que nos contaba Norma hoy, ¿no? ¿Qué nos movió a hacerle reiki a esa persona que mejorara? La fe. ¿Tiene algo de razón? Para los científicos eso tiene algo de razón, pero para nosotros sí. Y desde el punto de vista del lenguaje está completamente perfecto. ¿Ya? Ese sería... Y eso, yo te iba a hacer
Juan Carlos, perdón, te iba a hacer una aportación a lo que tú estabas diciendo. Cualquier persona, sea la religión que tenga, el católico ora y cuando ora en el lenguaje que expresa una conexión con Dios, con ese Dios, ¿no? A la hora de orar. El que es espiritual agradece y tiene una conexión con Dios mediante un lenguaje especial en el que se conecta y reflexiona y lo vibra y lo siente. Y pues es que estaba pensando cuando empezaste a hablar de que éramos más allá del razonamiento, empecé a pensar en lo que son las oraciones y el sentir. Y mira, y hablas tú lo del Reiki, y es eso lo que me parece tan bonito. Sí, entonces este capítulo nos abre como que una parte en el habla que tiene que ver como al escucharnos desde la razón, pero también a escucharnos a otros ambientes, a otros contextos, a otros dominios que están a partir de allí. No sé si alguien quiera más aportar sobre ese capítulo o pasamos al siguiente. Está bien concluido. Muy bien. Archivo el lenguaje. Aquí hay otro de otra compañera, lo voy a abrir, que era el que continuaba. De Gisela continúa. El de Gisela, ¿cierto? Sí. Vean. Como gracias a Dios que soy ateo. Ahora esto se ralentizó un poquito, chicos. Vamos a esperar esta parte que tiene que ver mucho. Ok, entonces sí es interesante que este capítulo que nos va a servir para el siguiente, tengamos muy en cuenta esta última posición, este último capítulo es es más fluido, donde hablaban acerca de la estrategia, donde hablaban de las acciones. Los invito a que lo revisemos más desde el punto de vista práctico. Bueno, aquí mi PowerPoint está un poquito. Y entró en eco. Ajá. Entonces, bueno, en esta parte, Siempre que antes hablábamos bien y ahora sale como rara las voces. Antes no pasaba. ¿O será porque estamos mucho rato? Porque tu voz, Juan Carlos, suena como que estuviéramos con una ballena así. sí. No se oye lo tuyo, Juan Carlos. Tu micrófono, desconéctalo. Estoy probando a ver si ya está bien. ¿Ahora sí me escuchan sin eco? Sí. Ok, logrado. ¿Están viendo el PowerPoint? Sí. Ok, bien. En esta parte siento que lo que tiene que ver mucho con el enfoque racionalista era lo que les hablaba ahorita, ¿no? Como siempre sabemos que el Welby nuevamente lo trabaja en lo racional, lo que tiene que ver con la mente de la parte de los científicos, pero que habla de que los seres humanos somos seres reflexivos, capaces de cuestionar las interpretaciones, en buscar explicaciones y buscar formas más efectivas de hacerlo. Esto es lo que realmente, desde ese punto que él habla, es que somos racionales, cuando podemos hacer todos estos procesos mentales que nosotros tenemos aquí. Y esto es lo que nos lleva al quiebre.
Cuando nosotros nos enfrentamos a un quiebre y podemos ser reflexivos, cuestionar, interpretarnos, buscar explicaciones y formas efectivas de hacerlo, ahí es donde entramos en nuestra capacidad de ser racional, que es lo que él habla acá. Siempre la razón guarda relación con el observador. ¿Ya? Aquí la crítica que hace Heidegger a Descartes, que considera que lo primario de la razón es separar el ser y el mundo como sujeto y objeto. Esto tiene que ver mucho con lo que hablamos ahorita de la fe, ¿no? Cuando muchas veces los científicos tienen que ver con que solamente lo que es demostrable, lo que es materiable, es solamente lo observado. Y a partir de allí el lenguaje nace. Por eso la frase que decía la compañera, como que aquella cosa que no lo conozco, no lo puedo nombrar. En parte sí tiene razón, pero yo siento que en parte volvemos nuevamente al área que nosotros nos compete mucho, que es cuando canalizamos ángeles, o cuando vemos una fruta nueva, o cuando viajamos a un país, o cuando no conocemos una comida. A pesar de que nosotros no sepamos el lenguaje como tal, no significa de que eso exista, de que el objeto exista, de que la fruta exista, que la comida exista. Entonces, separar una cosa de la otra por desconocimiento de la persona es completamente un poco arriesgado desde mi punto de vista, que es la crítica que Heidegger le hace a Descartes desde allí. Heidegger considera que la manera primaria de actuar de los seres humanos tiene que ser con la transparencia, y cuando hablan de la transparencia, como lo explicaban bien los compañeras, tiene que ver cuando también David nos hablaba de actuar en automático, ¿no? Pero cuando actuamos en automático no estamos teniendo en cuenta el ejercicio pensante que nombré antes. ¿Sí me hago explicar? Es decir, cuando decimos que sustenta lo primario de la... vamos a ver si está más antes. Esto. Cuando estamos en transparencia, no somos seres reflexivos, ni capaces de cuestionar, ni de interpretar, ni de buscar explicaciones, porque estamos en forma de transparencia. Es lo que yo comprendo ahí, lo que está diciendo ahí. Y cuando llegamos a un punto, como lo decía, que cuestionamos y miramos, ahí llega el quiebre. Y que eso involucra a un juicio, ¿no? Que lo vamos a ver en el capítulo 7, cuáles son las conversaciones que me hago dentro de un quiebre que está allí establecido. Ahora, esto que está aquí, que tiene que ver con el quiebre negativo y el quiebre positivo, que era lo que yo esa vez le pude hacer como un aporte a Debbie, o lo que estamos manejando. Voy a dejar de compartir pantalla porque hay una compañera que colocó la de la Canva, cuando colocó las dos situaciones. Es decir, frente a una situación como tal, yo tengo dos opciones. Puedo verlo desde lo positivo y de lo negativo. Y en el sentido que, por ejemplo, yo puedo decir, voy a hacerle un quiebre a mi soledad. Y eso lo podría estar mirando desde mi punto de vista, desde negativo. Pero si yo digo, bueno, yo lo que le voy a hacer un quiebre es a tener una relación de pareja. Ya es otra cosa, ya es otra construcción frente a una misma situación y bajo un mismo dominio. Lo que le voy a hacer al quiebre es que voy a ser más amigable en el gimnasio para tener más amigos. Entonces ya ahí entramos en otro campo, que es más hacia la acción positiva para beneficio del mío, y no como que no lo veo como tan el negativo como lo planteaba allí cuando la compañera en el Canva puso las dos imágenes frente a una misma posición o a una misma situación. Bueno, chicas, las escucho esta parte. Hace un par de horas, no sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Hagan con la cabecita. Hace un par de horas, una exalumna mía se comunica conmigo, porque yo siempre publico cosas en mis estados de WhatsApp, cosas de crecimiento personal en general. Publiqué algo sobre los abrazos que hacían falta entre la humanidad.
y me dice, quiero que me des uno que me hace mucha falta. Esa chica supo ser abanderada de uno de los establecimientos donde yo he trabajado. Entonces la llamo, le digo, ¿qué es lo que te está pasando, Silvia? Silvia tiene 52 años. Dijo, el 28 de febrero falleció mi esposo de COVID y yo también estuve muy enferma de COVID. Me contó todas las circunstancias y lo que había sucedido. Eso es un problema. Ahora, ¿qué distinción hay entre problema y quiebre? Y ahí no me queda tan claro, porque yo también puedo decir como Juan Carlos, quiero dar por cortada una relación, produzco un quiebre en esta relación de pareja, de trabajo, de lo que sea. ¿Eso es un problema o es la acción sobre el problema? Y ahí no me quedó tan claro, porque yo también podría haber dicho, esto se acabó acá, empiezo otra cosa, con respecto a una relación de trabajo, o una relación de estudio. Ahí no me queda tan claro lo que dice Echeverría. Yo no leí el capítulo, los estuve escuchando a ustedes muy atentamente. No sé si alguien me puede explicar un poco más. Pues yo quiero intervenir un poquito. Yo pienso que, no sé, en cuanto tú decías de lo del COVID, habría que valorar varias variantes, como que un quiebre para un duelo, para una muerte, yo creo que no sería un quiebre, o sea, desde mi percepción. A ver, yo pienso que un duelo es una forma muy distinta. Sí, yo me puedo empezar a contar otra historia y ver lo que está pasando desde otro sentido. Pero ese suceso en especial amerita un proceso. Obviamente que no sé si aún así bueno, vale, pues yo había entendido era que había fallecido por COVID y claro, hay situaciones que son, pues eso, lo tomé así, que son sobrepasan en el momento y pues ameritan un discernimiento de transición, de vivir, de estar. En mi opinión personal, no mediante la experiencia, pero claro, ella pues si tu inquietud es otra, no lo veo, Juan Carlos. Mi inquietud es cómo Espera, dime otra vez porque no te escucho bien. Es que hay un eco. Mi inquietud es un quiebre y empiezo Déjame solucionar el problema del audio. Y el fallecimiento del esposo le va a ocasionar quiebres en distintos, claro, otro problema, claro, seguramente va a tener quiebres varios, ¿no? ¿Cómo explicarlo? Porque le va a cambiar un montón de aspectos de su vida, supongo. A mí me pasó por mi mamá, que falleció en noviembre también por COVID. Y bueno, seguramente tengo un montón de cosas para resolver ahí. Bien, chicas, chicos, si me están escuchando, hay algún compañero. En el coloquio 1 hay algo interesante que yo coloqué y fue qué es una situación y qué es un problema. Y yo me puedo enfrentar a una situación y esa situación no puede ser un problema y por lo tanto no me puede generar un quiebre. ¿Ok? Por poner un ejemplo, en este momento, digamos que hay un ruido afuera, han pasado cosas, acá el horno, esas son situaciones que se han presentado, pero para mí no ha sido un problema. Cada uno en su entorno donde está viviendo ahora, han pasado muchas cosas, son situaciones. Se convierte en un problema cuando yo elijo vivir la situación.
Entonces, cuando yo elijo vivir la situación desde el modo racional, entonces ya yo comienzo a mirar en qué me está afectando esa situación. Como nos decía Cecilia en constelaciones, no todo se tiene que constelar o envío, no todo tiene que hacerse un envío. Si me está afectando, entonces sí lo hago. Y eso sí me puede estar produciendo un quiebre a partir de allí. Cuando yo siento que la realidad a la que yo estoy viendo no está de acuerdo a lo que yo estoy sintiendo y tomo una actitud frente al proceso que lo estoy viendo. Esto me lleva a mí a esta frase que está aquí del libro que dice, ¿ahí pueden ver la pantalla? ¿Sí? Sí. Dice, la acción como una distinción lingüística. Las distinciones son el nombre que le damos a las cosas para identificarlas en el lenguaje. Entonces, si yo digo yo tengo un problema, pero si no le estoy dando una distinción, no le estoy dando en qué ámbito está mi problema. En este caso, identificar de que en este momento yo lo que tengo es una emoción contenida por un duelo, por la muerte, ya ahí estoy identificando y ahí estoy haciendo una distinción. Y que esa distinción de lo que me está pasando, si me afecta a mí de manera personal, eso produce un quiebre en mí porque me está diciendo cómo debo enfrentar o cómo yo comienzo a tener unas conversaciones conmigo acerca de cómo enfrento la situación. Y aquí me voy a adelantar un poquito como el capítulo 7, donde dice la primera conversación que puedo tener conmigo mismo es decir, por mí se murió, yo soy el culpable, no le dediqué suficiente tiempo, no le pude dedicar, y esa es una primera conversación. Una segunda conversación que puedo mantener frente a un quiebre, bueno, voy a buscar una ayuda terapéutica que me permita a mí en este momento elaborar mi proceso. Entonces, dependiendo de cómo yo vea la situación y si esa situación me afecta y lo veo como un problema y que si ese problema lo puedo identificar y puedo tener un quiebre en mí, entonces desde ahí lo abordo para poder elaborarlo y tener una conversación de acuerdo a lo que yo esté viviendo en este momento. Y desde allí me permito escucharme y que la persona, y abro lo que habla el capítulo 4 de la escucha, me aperturo a que si yo voy a buscar una ayuda, en este caso de duelo, me permito escuchar eso y seguir las indicaciones. Porque de lo contrario, ¿para qué buscar una ayuda, buscar un oído o un apoyo si al final yo no quiero? Me quiero seguir encerrando en mí mismo. Como muchas veces nos ocurre como que el proceso es tan fuerte que necesitamos el tiempo como para poder sentir la emoción y luego entonces sí hacer el proceso. Entonces el quiebre se puede dar allí mismo desde el punto de emoción y me lo permito, y está bien que me lo permita, que lo viva, y cuando lo pueda resolver, pues lo resuelvo. ¿Ya? Eso sería mi aporte a lo que decía María. No sé si qué opinen ustedes. Totalmente de acuerdo, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Chicos, yo me voy a retirar. Juan Carlos, gracias por tu colaboración. Muchísimas gracias a todos. Y van a hacer me avisan que fue Juan Carlos, tu aporte. Genial. Es verdad. A mí, te digo particularmente, a mí el libro en el lenguaje me cuesta muchísimo porque yo ya tenía en mi cabeza una información hecha, vista y sentida y ya vivida en mí de otra manera, y el libro es como si me pusiera todo patas arriba y al final me termine diciendo lo mismo. Y ahora que te escucho hablar a ti, entonces digo, y es que lo entiendo, ahora sí lo entiendo, ahora sí lo entiendo. Es que de verdad que me cuesta un montón. Es como si me hablaran en chino. Y yo lo sé, porque ya lo sé de otras cosas que he leído, budismo, de todo, biodescodificación, PNL, de todos los libros que había por haber, pero este es como que en japonés, con estos traductores. Gracias, Juan Carlos, por el aporte. Un abrazo, yo los dejo porque para mí ya no es tarde y tengo que más trabajar. Vale, yo también los dejo que ya Gracias, Juan Carlos, por tu ayuda, por tu aporte, por la colaboración. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos.